El día de hoy tenemos un caso clínico que queremos compartir con ustedes. La obesidad como problema de salud mundial, pues ha encontrado en la cirugía bariátrica una herramienta bastante importante en los últimos años y de gran eficacia. Tenemos muchos tipos de cirugías, bypass gástrico, mangas gástricas, quizás las más usadas últimamente. Sin embargo, desde hace 25 años se viene usando la banda gástrica ajustable con muy buenos resultados y una baja tasa de complicaciones graves y con una mortalidad muy baja que tiende a ser a cero. Las complicaciones pues, o eventos adversos no escapan a este tipo de procedimientos y nosotros como endoscopistas pues estamos preparados para ayudar en este tipo de situaciones. El día de hoy vamos a ver una penetración de una banda gástrica, que es una de las complicaciones que se puede observar hasta en el 1 o el 3% de los casos en las series de mayores casos revisadas. Esta es una paciente de 40 años, hipertensa, inicialmente con un índice de masa corporal de 34.3 para el momento de la cirugía. Acude 2 años después de realizado el procedimiento de la banda gástrica ajustable por vía laparoscópica, con un índice de masa corporal de 22. Es importante destacar que durante estos 2 años tuvo 3 episodios de infección leve en el puerto subcutáneo que se dieron con tratamiento médico. Acude a nosotros por epigastralgia y algunas molestias abdominales. Esta es la banda gástrica ajustable, lleva la banda como tal, con el balón que se ajusta, lleva un catéter y va con un puerto que va hasta celular subcutáneo, donde se realiza la inyección para el ajuste de la banda. Este es el hallazgo endoscópico inicial. Vemos la banda gástrica ajustable penetrada hacia la luz del estómago, lo vemos en retroflexión. La penetración la vemos que tiene más del 50% de la circunferencia de la banda. Esto es importante para el momento de hacer el procedimiento, debe ser más del 50%. En este caso lo vemos quizá un 60 o 70%. Vamos a ver el video del procedimiento. En retroflexión, nuevamente, revisamos la banda, verificamos los tejidos adyacentes y verificamos bien la posición y el porcentaje de penetración de la circunferencia a la luz. En este caso la tomamos con una pinza de cuerpo extraño y la movilizamos. La movilizamos en forma circunferencial para verificar que tenga movilidad, que no esté adherida a planos más profundos. Esto nos ayuda a estar un poco más tranquilo, que no tenga alguna complicación más adelante. Pasamos una guía biliar, la pasamos por el centro del orificio de la banda, la tomamos y la retiramos por la boca nuevamente y enlazamos la banda. En este momento la vemos en retroflexión, la tenemos enlazada y pasamos el litotrictor de Soendra, que es el método que usamos para hacer la sección de la banda. Aquí vemos la camisa del litotrictor de Soendra y hacemos el corte. Acá tomamos la banda con una pinza de cuerpo extraño y la retiramos del sitio donde estaba insertada y la llevamos hasta el antro. En el antro, después que está en el antro, es donde vamos a proceder posteriormente al retiro de la misma. El retiro de la banda se hace con un asa de polipectomía. La intentamos tomar hacia la punta. En este caso podemos ver que la tomamos en el centro de la banda.
más o menos hacia donde está el broche. Sujetarla por acá y tratar de retirarla se hace un poco difícil, porque pasarla por el esfínter esofágico superior es un poco laborioso y puede ser incluso traumático. Entonces tratamos de rodar el asa y de llevarla hacia la punta de la banda. Igual que el corte no se puede hacer ahí donde estamos sujetando en este momento, que es el broche, no se puede hacer porque ahí no corta. Vamos a rodar un poco acá. Al tratar de sacarla tomándola por el broche se hace un poco más dificultoso y la llevamos el asa, la rodamos hasta la punta. Vamos a rodar acá un poquito. Muy bien. Ahora sí la tenemos cerca de la punta de la banda y ahí sí procedemos al retiro en forma mucho más fácil. Aquí tenemos la banda gástrica ajustable ya retirada, tanto el puerto que se retiró por vía quirúrgica previamente al procedimiento con el cirujano, retira el puerto subcutáneo, hace el corte y nosotros lo retiramos por vía endoscópica en el mismo procedimiento en quirófano. Lo que le estaba comentando de la banda gástrica ajustable debe estar penetrada en más del 50%. Aquí tenemos un caso pendiente por retirar, no lo hemos hecho porque todavía consideramos que no tiene el 50% de penetración, lo que nos puede traer complicaciones como fístulas, perforación o hemorragia. Estamos esperando que haga una penetración de más del 50% para ir al procedimiento con mayor seguridad. Este es el litotriptor de Soendra que utilizamos para la sección de la banda. Muchas gracias por hacer unos comentarios en cuanto al caso, porque nosotros, bueno, nos tocó en conjunto con los cirujanos Sánchez, que trabajamos desde hace muchos años. Ellos fueron las primeras personas que empezaron a colocar banda gástrica en el país y aquí la banda tuvo un auge bastante alto a diferencia de en otros sitios y después, por supuesto, bajó, pero en este grupo pues la experiencia con banda no es mala, porque yo pienso que ¿qué pasó con la banda? Que la banda con el paciente es muy de estar pendiente de ese paciente, mucha terapia enzimática como decimos nosotros. Entonces la banda evoluciona bien si el paciente hace los requerimientos y nosotros tenemos buena experiencia con la banda. Por supuesto, como dijo el doctor Fran, pues nos tocó aprender a resolver las complicaciones, cuando una banda está deslizada, qué hay que hacer, cuando una banda se migró al estómago y empezamos a trabajar en esto, con el doctor Montserrat siempre apoyándome, que ha sido mi maestro, y aprendimos juntos a esto, pues la técnica del retiro de la banda por vía endoscópica la hicimos al principio guiándonos un poco por el grupo de Brasil, que tenía bastante experiencia en retiro de banda, porque allí la banda de verdad que tuvo bastante agua. Y bueno, aprendimos esta técnica que está descrita. Al principio hicimos lo que hizo Fran o lo que hicieron hoy los doctores hoy, que fue usando, eso se le ocurrió al doctor Montserrat, fue usando el dilatador de Soendra y no fue muy bien. Después los cirujanos que siempre trajeron el cortador de bandas y nosotros tenemos muchos años usando el cortador de banda. En vez de usar el litotriptor, pues hacemos el mismo procedimiento que hicieron los doctores, pasamos la guía,
ponemos la guía lo más lejos que se pueda y luego a través de la parte central de la luz donde está la banda, lo que explicó el doctor Frank, tal cual. La única diferencia es que montamos la guía sobre el cortador y se hace muy fácil, ¿verdad? Pero esta alternativa, inclusive nosotros presentamos un caso en uno de los congresos, creo que cuando Raúl era el presidente, y que fue un caso como este, pues que lo hicimos con el litotector. Entonces, de verdad que la experiencia es buena. Con el cortador de bandas es más fácil, y lo que explicó el doctor, desde el inicio, cuando esto sobre todo porque se siguen colocando bandas, hay muchísimas bandas colocadas en el país todavía. Yo pienso que la complicación de la migración o penetración, me gusta más la palabra migración, la migración de la banda al estómago a través de la luz tiene que ver, nosotros hemos buscado las causas, porque de verdad nosotros hemos retirado, yo pienso, con más de 20 bandas en lo largo de este tiempo. O sea, tenemos más de 15 años, como 18 años trabajando con los bariátricos, y de verdad, pues al principio las complicaciones eran mayores. Hoy día casi no hay ninguna migración, y lo que pensamos, ¿qué pasa con estos pacientes? Lo que hemos visto en el grupo de nosotros, si el paciente se hace muchos ajustes de la banda y no hay las condiciones que siempre yo pienso que ellos ajustan a través del puerto, se complica, se infecta el puerto, esa es una banda que se va a migrar. Eso es importante porque el tema, bueno, vuelvo a repetir, pues hay todavía muchas bandas colocadas, hay muchos gastroenterólogos jóvenes que se asustan al ver la banda allí. Es muy importante, eso quería hacer ese aporte también. El ver la banda migrada no es una emergencia, porque al principio nosotros, wow, ¿qué hacemos? Bueno, el tiempo nos ha dado la experiencia. Lo que explicó el doctor Frank, si la banda está migrada, perdón, en menos del 50%, usted deja su paciente tranquilo, perdón, y lo va chequeando cada 3 meses, pregunta cómo está, o sea, el seguimiento con el paciente es muy importante. Entonces, cuando ya la banda ha migrado más del 50, 70%, se hace exactamente como él lo explicó allí. Se trata de movilizar, primero nosotros lo hacemos también con una pinza de cuerpo extraño, la movilidad de la banda. Y es muy importante que el cirujano esté con ustedes ese día, porque no hay otra manera, tiene que hacer el retiro del puerto en el momento, y que el corte cuando ellos vayan a retirar el puerto, él tiene que alar lo suficientemente el catéter para que el catéter quede lo más corto posible y sea más fácil que termine de entrar al estómago también. Entonces, al hacer el corte, pues es muchísimo más fácil si el catéter está también metido en el estómago. Hemos tenido casos donde la banda está tan migrada tan en la luz del estómago que no hemos hecho corte. La banda está casi completa, y la última que sacamos hace como 2 meses, pues ni siquiera la cortamos, porque en lo que yo la movilicé, la banda estaba dentro del estómago y con muy fácil, de verdad que sí, y la sacamos completica sin cortarla. Este caso está bien interesante también, creo que lo comenté con Fran en ese caso. Bueno, las recomendaciones es esa, quedarte el procedimiento, y porque Fran hizo que el video estuviera súper bien hecho. A prevenir que esa banda pueda impactarse en la vía respiratoria. Entonces, de rutina, utilizar el sobretubo, y si no lo tienen, compren lo que manejan los bariátricos, porque eso garantiza que esa banda no se vaya a atascar y tener una emergencia muy fea si se ataca el esfínter esofágico superior. El sobretubo garantiza la extracción segura de la banda una vez que la tenemos ya con el endoscopio bien tomado. Sí, nosotros usamos de rutina, gracias, doctor Monserrat, el sobretubo. Para retirar balones, no retiramos balones sin sobretubo, porque es muy fácil. Después que usted pasa la unión esofagogástrica, tiene el balón agarrado allí y el sobretubo, usted nada más trata de introducir el balón, o en este caso la banda, que es mucho más fácil porque el balón siempre es más grueso,
en el inicio del sobretubo y se retira con sobretubo y todo endoscopio, y es muchísimo más seguro para el paciente, para nosotros, para el que está trabajando. Y bueno, siempre de la mano con los cirujanos. Nosotros este procedimiento al principio lo hicimos mucho en el consultorio, pero después, como todavía son pacientes, algunos todavía con obesidad, pues decidimos hacerlo en la área quirúrgica, pero no en quirófano, no, lo hacemos con nuestro anestesiólogo, como una sedación para endoscopia, un poquito más larga, pero en un área más segura, por si no se nos complica, pues saber cómo resolverlo, porque entre las complicaciones puede haber hemorragia, están descritas las complicaciones allí también. Entonces es importante estar preparado. Sí, muy rapidito por el tiempo, ¿verdad? Bueno, las aplicaciones, nosotros, por supuesto, al inicio, generalmente los pacientes que vemos ya ha pasado por dieta, ya ha hecho muchísimas cosas, y dependiendo del índice de masa, ¿verdad? Si es un paciente con un índice, con un sobrepeso de leve a moderado, pues tratamos de que se coloque un balón, ¿verdad? Nosotros también tenemos bastante experiencia, tenemos más de 15 años colocando balones, y bueno, tenemos los últimos años colocando el balón que dura un año, y nos ha ido bien con este balón. Por supuesto colocamos los demás, pero a mí me ha ido muy bien con el SPAT, que son balones de tercera generación y duran un año, se pueden reajustar, y bueno, indicamos esto. Para pacientes ya que tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 30 y tienen comorbilidades, pues ya, a menos que el paciente no se quiera operar, en esos pacientes también se puede colocar el balón para mejorar la morbilidad y después operarse, o simplemente pues no quiere operarse y se le coloca el balón. Después de allí, pues tenemos los métodos. Pacientes, nosotros, como les dije, pues en el grupo todavía se siguen colocando bandas. Y si el paciente tiene un índice igual a 30, o también le podemos indicar, si él lo desea, pues colocarse su banda. Si no, manga. Tenemos en el grupo un cirujano también que hace manga. Y ya el bypass, sí, para obesidad ya más mórbida, pues. Pero lo que más ahorita los pacientes se les está indicando por el tipo de pacientes y el grado de obesidad, pues es manga, pues donde se está haciendo más en este momento. Y bueno, es muy importante. Yo siempre le digo al paciente, y es lo más que ustedes, los residentes, le deben recalcar si les toca un paciente con obesidad, es que esto es simplemente un aditivo más, pero la base siempre va a ser la dieta adecuada, el ejercicio físico y cualquier procedimiento bariátrico que se vaya a hacer, desde el balón, que es el más sencillo, por decirlo de alguna manera, hasta un bypass, porque tenemos muchísimos pacientes con reganancia de peso en manga, y José lo sabe, porque los pacientes pretenden hacerse la manga y seguir la vida normal, o colocarse una banda y seguir la vida normal, o ponerse un balón y tomar merengadas Oreo. No funciona. O sea, es importantísimo que le hablen al paciente. Esto es un manejo de un equipo multidisciplinario, de verdad. Nosotros nos va bien porque tenemos psiquiatra y psicólogo, y tenemos nutricionistas, y tenemos endocrinos en el grupo, y bueno, estamos nosotros, y por supuesto pues nuestro anestesiólogo, que nos ayuda muchísimo por colocación de balón. O sea, de verdad que el anestesiólogo es un gran apoyo, porque los 3 primeros días pues es complicado, y ellos se van con su bomba de infusión, y bueno, nos va bien, de verdad que sí. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues la contestaremos al final, porque ya estamos en el tiempo, José. Tengo que hacer el feo. Hay que seguir con el otro caso, pues ya tenemos 50 minutos con este. La cosa se nos va pasando. Yo voy a hacer el feo, el malo, ahorita. No, ya había terminado, José. Tenemos Gracias, que seguir. doctor Alfredo. Gracias nuevamente a Frank. Excelente caso. De verdad, yo te los insistí en que lo presentaran, porque les quedó muy bien su caso. Bellísimo, montado, todo. Gracias. Y es un aporte, de verdad, muy importante, porque es un procedimiento que les va a llegar. Un día nosotros estamos cansados de que nos manden la foto del interior del país, entran y ven la banda migrada. Ajá, ¿y ahora qué hago?
Entonces yo creo que era importante este aporte. Gracias. Buenísimo. Bueno, José, te dejo el honor de presentar el próximo caso y allí vamos a tener al doctor Sebastián Esteves. Con el doctor Andrés Sánchez y el doctor Sebastián Esteves, que son del Servicio de Gastroenterología del Hospital de Neuquén en la Patagonia y de la Federación Argentina de Gastroenterología. Sebastián es amigo de la casa y siempre bienvenido acá, siempre invitado nuestro. Además que siempre presenta unos casos magníficos, ¿no? Bueno, el doctor Andrés Sánchez trabaja con el doctor Sebastián y nos va a hacer digamos, nos va a compartir un caso clínico en este caso. Los dejo con el doctor Andrés Sánchez y el doctor Sebastián Esteves con su caso clínico. Sebas, gracias por siempre estar con nosotros, lo digo de manera amistosa y ya no de manera tan formal, ¿no? Por siempre acompañarnos. El doctor Esteves es buen amigo de aquí de Sobet. Muchísimas gracias a ustedes una vez más por la invitación, y esta vez, para que no se aburran tanto de mi voz y de mi cara, incorporé a uno de los nuevos integrantes de nuestro equipo, el doctor Andrés Sánchez. Es jefe de residentes saliente del Hospital San Martín de La Plata, del WCO Training Center de La Plata, y recientemente lo incorporamos a nuestro equipo. Entonces, bueno, él va a presentar un caso clínico endoscópico que muestra algo de lo que vemos con frecuencia en nuestra práctica habitual. Y bueno, los dejo con Andrés y yo estoy acá para acompañar y para sumar si es necesario en algún momento desde algún lugar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí ser parte de esta discusión de casos clínicos de este evento. Gracias a Seba por la presentación. Vamos a iniciar. Muy bien, el caso clínico que vamos a presentar hoy es un caso clínico endoscópico que lo titulamos Nunca es tarde para volver a empezar. Se trata, inicia con una paciente en el 2014, una mujer de 70 años, que se presentó en la colonoscopía con un LST granular homogéneo de 25 a 30 milímetros, el cual lo resecamos con la técnica de mucosectomía endoscópica convencional en bloque con un asa monofilamento de 30 milímetros. En la anatomía patológica, que es la imagen de abajo, podemos ver que era un adenoma aserrado sésil con displasia de bajo grado. Nosotros con esta paciente nos planteamos cuándo y cómo corresponde realizar la vigilancia. Dentro de las opciones que teníamos, si hacer una colonoscopía a los 3 meses, a los 6 meses o al año, o realizar un seguimiento con sangre oculta en materia fecal y luego colonoscopía, decidimos realizar la colonoscopía al año. Y esto porque ¿cómo nos planteamos el seguimiento de los pacientes luego de resecada una lesión? Y nosotros pensamos que lo importante es separar las aguas entre los pacientes que deben continuar con el programa de screening o vigilancia del cual contamos, o realizar una búsqueda de recurrencia o recidiva. Esta paciente aplicamos el programa de screening. Nosotros tenemos una herramienta en Argentina que se llama Captiva, de la cual nos permite fácilmente, cargando los datos de la colonoscopía y los antecedentes de la paciente, ver cuándo sería la próxima colonoscopía que merece. Y por otro lado, nos planteamos si debería hacerse una búsqueda de recurrencia recidiva antes, previa a la colonoscopía del screening. Y en eso pensamos, ¿cuáles son los factores de riesgo para la recurrencia de una lesión? Está visto, esto se ha estudiado últimamente bastante y hay varios estudios que hablan del tema, y en este metaanálisis podemos ver que la asociación de la mayoría de los estudios, tamaño de la lesión, también con si se ha sacado en forma de fragmentos o piecemeal o en bloque, el número de piezas del mismo, y después si se hizo, digamos, una resección R0, el grado de displasia, o si el paciente terminó con una
con un carcinoma o un adenoma de esa lesión en la anatomía patológica. Y evaluando mejor, se vio que en el análisis multivariado, en realidad lo que más peso tiene es la resección en piecemeal o en fragmentos versus la resección en bloque y el número de piezas de la misma, en fragmentos. Otros datos más actuales también confirman esto. Dentro del análisis lo que dio significativamente fue la resección en fragmentos, en piecemeal, como factor de riesgo para recurrencia de las lesiones. Entonces, la indicación de reevaluación en la guía de la EGE del 2020, lo que nos recomienda es reevaluar las lesiones que son mayores a 20 milímetros, que se han resecado en fragmentos o piecemeal, y también ante la duda de resección completa por parte del endoscopista que lo realiza. ¿Y esto por qué? Porque ante resección en fragmentos va a existir un 12-24% de adenoma residual o de recurrencia de la lesión en la próxima colonoscopía. En cambio, si la lesión se sacó en bloque, vamos a tener solo un 3% de recurrencia. Así que a nuestra paciente le hicimos la colonoscopía al año dentro del programa de vigilancia. Ahí estaba la lesión que le habíamos sacado previamente con técnica convencional de resección mucosoendoscópica. Y nos encontramos en la próxima colonoscopía esta imagen. Vemos una cicatriz fibrótica en la cual no vimos signos de recidiva. A partir de esto nos planteamos, ¿cómo se debe evaluar? ¿Cuál es la evaluación correcta que debemos realizar en esta cicatriz? ¿Se debe biopsiar o no? Nuevamente vamos a las guías y encontramos que actualmente se recomienda el uso para la evaluación de endoscopías de alta definición con luz blanca y además adicionar alguna técnica de cromoendoscopía virtual. Y que la toma de biopsia se puede abandonar siempre y cuando se realice este tipo de técnicas y además utilizando un protocolo de evaluación que sea llevado a cabo por un endoscopista entrenado. ¿Y esto por qué? Porque se vio que estas técnicas con, digamos, lo que es alta definición y cromoendoscopía virtual tienen un valor predictivo negativo altísimo. Supera el 97%. Otro artículo también que demuestra esto. Con luz blanca más alta definición y NBI llegamos al 98,6% de valor predictivo negativo. Por lo tanto, y la técnica debe ser realizada con luz blanca, con alta definición, más cromoendoscopía vital con una evaluación. Lo que define es evaluar desde los bordes hacia el centro con cada una de las técnicas, ¿no? Primero con luz blanca y luego con cromoendoscopía virtual. La paciente, por motivos personales, suspende la vigilancia y aparece 3 años después, en diciembre del 2018, y cuando concurre al control en consultorio se le indica una nueva colonoscopía. Acá encontramos esta lesión sobre la misma cicatriz previa de la resección mucosoendoscópica previa, que es una imagen en la cual se ve deprimida sobre un pliegue y se realiza lo que es la inyección y se vio que presentaba lifting negativo. En dicha endoscopía se toman biopsias y vuelve a aparecer el adenoma cerrado sésil con displasia de bajo grado. Entonces, estamos ante una recidiva de una lesión plana que impresiona con retracción fibrosa central. Es un Paris 0,2B más 2C en un LST no granular con fibrosis. Nos planteamos qué podíamos hacer con esta paciente. Si la derivábamos para una colectomía segmentaria videolaparoscópica, si intentábamos resecarla de forma endoscópica, o si la derivábamos con un oncólogo cirujano coloproctólogo. Optamos por hacer un intento de resección endoscópica. ¿Qué tratamiento endoscópico? ¿Cómo podríamos llegar a sacar esta lesión? Vimos que las técnicas más adecuadas podían ser la resección bajo agua, la disección submucosa endoscópica y la resección transmural. Para la resección bajo agua nos encontrábamos recién en la curva de aprendizaje. La disección submucosa necesitamos un experto que la pueda realizar y todavía no estamos en eso. Y vimos que la resección transmural era una excelente indicación.
Por lo tanto, se llevó a cabo esta técnica. Los dejo con el video. Primero realizamos una semiología endoscópica. Vamos a proceder a marcar los bordes de la lesión para una adecuada evaluación de que la resección sea completa posteriormente. Posteriormente lo que vamos a hacer es colocar el sistema dentro en la punta del endoscopio. Se está marcando toda la circunferencia. Se monta y con la pinza tractora lo que vamos a hacer es realizar la tracción de la lesión hacia adentro del capuchón con el cual cuenta el sistema. Y se va a liberar el megaclip e inmediatamente se va a realizar el corte. Y ahora vamos a ver cómo queda. Posteriormente debemos volver a reevaluar cómo quedó ese lecho. Y ahí vemos el megaclip y todas las paredes del colon en la sección transversal. Acá vemos las imágenes en los distintos pasos de la técnica. Bueno, dio muy buenos resultados, se pudo sacar toda la lesión, se manda a analizar y efectivamente era un adenoma cerrado sésil con displasia de bajo grado. Nosotros ahí nos planteamos si podríamos haber hecho algo para evitar la recurrencia en esta paciente, ya que la resección endoscópica convencional tiene una recurrencia del 12 al 24%. ¿Existe alguna estrategia que pueda disminuir esa recurrencia? Lo que se describe actualmente es la ablación térmica de los bordes, que eso disminuye muchísimo la recurrencia de un 5,4 contra el 24% de las lesiones cuando son resecadas en fragmentos, y eso es significativo. No así para las lesiones resecadas en bloque, pero sería una muy buena técnica cuando sacamos en fragmentos. Y se demostró que no prolonga realmente de forma significativa el tiempo del estudio. Esto realizado por el grupo de Australia. Entonces, consiste la técnica en hacer la resección mucosa-endoscópica y luego con la punta del asa con soft coagulation ir ablacionando térmicamente todos los bordes de la lesión. Bueno, para continuar un segundo caso, este es un paciente con antecedentes de un LCT granular homogéneo de colon derecho de 4 centímetros que se realizó una resección mucosa endoscópica convencional en fragmentos en otro centro. Y ahí nosotros cuando viene nos planteamos, tiene indicación de reevaluación, esta paciente no debe continuar con el screening. ¿Y cuándo debemos realizarle esta reevaluación? Lo que se ha descrito es que las lesiones a los 3 meses ya se ve la recurrencia a los 3 meses del 75% de las lesiones. Sube hasta el 96% a los 6 meses, y ya cuando hacemos a los 12 meses la reevaluación, contamos con el 100% de las lesiones, o también otros estudios al 99% de las lesiones. Por lo tanto, la Sociedad Europea recomienda realizar una primera reevaluación a los 3-6 meses para ver recurrencia temprana y permitir sacar las lesiones de forma endoscópica, ya que se detectan el 75%, y luego a los 12 meses reevaluarlo para la recurrencia tardía, en la cual vamos a tener una detección del 90-96%. En ese control posterior vimos esta recurrencia con retracción cicatrizal, una recidiva de la lesión
de 3 centímetros sobre esta retracción cicatrizal. Entonces, nuevamente, realizamos la resección transmural endoscópica con el sistema de Ovesco. Ahí están nuevamente las imágenes. También se procedió a la marcación, a la tracción, al cierre del megaclip y al corte inmediato, con la lesión sacada en bloque. Y esto es todo muy lindo, todos quisiéramos tenerlo siempre disponible, pero es muy costoso. Por lo tanto, deberemos estar familiarizados con otras alternativas terapéuticas. Acá presentamos un tercer caso, una paciente de 37 años con antecedentes de una resección en colon derecho un año antes, que en la colonoscopía de control le evidencian esta lesión residual adyacente a la cicatriz de resección previa. También lifting negativo, y la derivan a nuestro centro para el tratamiento de resección endoscópica. Nos planteamos nuevamente cómo podemos utilizar la resección bajo agua, la disección submucosa y la resección transmural. En ese momento no pudimos contar con la resección transmural y nos contábamos ya con la curva de aprendizaje realizada para la resección bajo agua. Por lo tanto, elegimos esa opción. Esta es una lesión que sacamos mientras hacíamos la curva de aprendizaje. Lo que hacemos es inundar el colon con agua en el segmento en el cual se encuentra la lesión, aspirar todo lo que podemos el aire, no insuflar en lo posible, y vamos a sacar con un asa multifilamento, tratando de cerrarla lo más lejos de los bordes de la lesión posible. Fíjense en, el margen de resección que podemos lograr con esta técnica. Para esta técnica no se requiere de infiltración, ya que los pliegues se encuentran lo que es alejados de la muscular gracias al agua, al entorno en el agua que se realiza. Se procede al corte de la lesión. Y posterior evaluación del lecho. Esta técnica es la que utilizamos también para esta paciente del tercer caso. Se ve la lesión en la primera foto, luego bajo agua, que tenía aspecto de un adenoma velloso, tal vez. Se inundó bajo agua y se resecó. Y fíjense que la escara de la cual termina la resección se ve como un blanco anacarado, que es bien de la fibrosis que poseía esta lesión por debajo. Por lo tanto, la resección bajo agua es una excelente alternativa terapéutica en estos casos de recurrencia también. La evidencia dice que en la recurrencia la resección en bloque bajo agua es mejor que la resección convencional, un 47% contra un 15%. Y esta es comparable con la disección. Contamos con un 89% de resección completa contra 32% de la resección mucosa convencional. También la recurrencia de la nueva recurrencia, digamos, es menor, ya que estas lesiones tienden a residuar muchísimo, o a recurrir, mejor dicho, muchísimo. Con la técnica convencional hasta el 39,4%, en cambio si utilizamos la técnica bajo agua de un 10%, y también a su vez requiere menos técnicas de rescate, como serían la abulsión, el APC, etc. Y también pensamos cómo se compara la resección bajo agua con la resección mucosa endoscópica convencional para la primera resección, no así para la segunda. Y empiezan a haber estudios que muestran algo de evidencia de la cual la resección bajo agua también tiene menos recurrencia y menos adenoma residual cuando es resecado en Pismil la lesión. Si recuerdan, la técnica que utilizaron de ablación térmica para la resección mucosa convencional y luego con soft coagulation y la punta del asa ir ablacionando los bordes, vemos esta imagen de cómo queda. Fíjense nosotros cuando hacemos una resección bajo agua de una lesión, como primero tenemos
una distancia del corte, o sea, libre de lesión, bastante importante, de hasta 5 milímetros, y cómo quedan los bordes posteriormente. Pensamos que esta ablación térmica que se utiliza en la resección mucosa endoscópica convencional es aportada también por la resección bajo agua, gracias a que el líquido, el medio líquido en el cual se produce, tiene mayor conductancia térmica y por lo tanto los bordes podrían quedar con esa ablación térmica con solo realizar la resección bajo agua. Así que como conclusión, podemos decir que la técnica de resección mucosa endoscópica convencional es una excelente herramienta con la cual contamos para el tratamiento de las lesiones planas y de crecimiento lateral rectocolónicas, que sin embargo un porcentaje de recurrencias va a ser esperable. Tenemos que reevaluar esas lesiones de las cuales hemos sacado en fragmentos y contamos con un gran desafío que es disminuir las tasas de recurrencia. La técnica de resección mucosa endoscópica convencional más la ablación de los bordes o la resección bajo agua podrían ser esas herramientas para disminuir la tasa de recurrencia. Y ante la recurrencia de una lesión, podríamos contar con la resección mucosa bajo agua y que esta podría ser una técnica adecuada para realizar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, esa es la presentación de los casos que queríamos compartir con ustedes. Estamos abiertos los dos a cualquier pregunta o a cualquier consulta que nos quieran hacer, observación, para discutir el caso. Yo primero felicitarlos por la presentación. La verdad es que la experiencia se ve increíble. Yo en lo personal no tengo esa experiencia en manejo de FTR, o sea, de lesiones full thickness, y la verdad es que súper interesante. En estos días se publicó ASGE, creo, un estudio de Douglas Rex donde hacían resecciones de lesiones recidivadas con una técnica de capuchón, de aspiración sobre un cap, y hacían la resección, o sea, era un cap assisted resection, ¿no? Quería saber si ustedes tenían alguna experiencia de esto, qué les parecía, tomando en cuenta que se ve que tienen una experiencia importante en el manejo de lesiones recidivantes, ¿no? Gracias, José, por la pregunta. La verdad que sí, vi la publicación del video de Douglas Rex. Nosotros no hemos utilizado esa técnica. Parece ser una técnica menos invasiva. Nosotros lo que nos preguntamos respecto de esa técnica es cuántas células quedan dentro de la fibrosis y cuánta seguridad nos da resecar con CAP. A mí particularmente, con la experiencia que hemos hecho en los últimos 2 años con resecciones bajo agua de lesiones mayores de 15 milímetros, como decía recién Andrés, y lo explicaba él muy bien, nosotros en nuestra curva de aprendizaje bajo agua en un principio empezamos con lesiones de 10 milímetros aserradas, y empezamos a ver la dinámica y la correlación histológica terapéutica, cómo las capas superficiales se despegan, ¿sí? Y nos permiten con el asa agarrar lo que queda flotando. En un principio nos da más seguridad trabajar con esa técnica. La técnica del capuchón, la verdad es que no la hemos utilizado, pero es algo quizás a considerar o incorporar. Y en lo que respecta a la resección transmural, creo que no es una técnica que debemos usar en todas las recurrencias. Hay cierto
cierto subgrupo de lesiones que son candidatas, como las dos que mostramos, que creemos que estaban sobre un pliegue, como con una pseudo depresión central, con lifting negativo o con intento de resección con otras técnicas que no se pueden. Habitualmente estos adenomas nos dan tiempo e inclusive podemos ir de forma escalonada probando distintas técnicas, y si con una no se puede, podemos completar con la otra. Lo que creemos que nos aporta la resección transmural en estos casos es una resolución definitiva. Es, digamos, si nosotros ya en la semiología endoscópica, por nuestra experiencia, podemos predecir que con las técnicas convencionales no vamos a poder resecar, o con la resección bajo agua va a ser difícil e insuficiente también, ir directamente como primer intención a hacer la transmural. O bien, si intentamos resecarla bajo agua o con CAP y no se puede, el último paso es el FTRD, el FTR, o sea, la resección transmural. Pero sí, lo que a mí me parece es que tiene que ser, cuando está disponible, una herramienta a utilizar antes de la cirugía. Me parece que lo que nos ofrece la resección transmural es un paso más previo a la cirugía. Perfecto. Quería también compartir la ventaja, sobre todo, que tiene la resección bajo agua. Disculpe. No, adelante. Sí, por favor. Sí, que la resección bajo agua, la ventaja que tiene es que no requiere de inyección previa, por lo tanto, el lifting negativo que va a tener la inyección mucosa en estas lesiones que tienen fibrosis y generan el efecto de canyoning, en la cual la lesión termina quedando en el centro de un cañón, en el cual se va a poder sacar adecuadamente, con mayores riesgos quizá de perforación. Esos inconvenientes no lo tiene la resección bajo agua, y por eso creemos que para la resección de lesiones de recidiva es una técnica que podría ser adecuada. Sí, bueno, yo que la gente, José, de San Cristóbal, Perfecto, doctor Castro, haga su pregunta. Buenos días. Gracias al doctor Andrés, muy buena exposición de su caso, ¿verdad? Yo soy cirujano oncólogo, trabajo aquí en el centro. Tengo una duda. En caso de que haya una recidiva, que sea imposible el tratamiento por vía endoscópica, ¿de qué manera ayudan al cirujano a orientar el sitio de la resección, de la colectomía segmentaria que hay que hacerla? Porque debe haber algún método que se pueda visualizar desde la laparotomía o la laparoscopia, dónde está el segmento afectado de la recidiva. Muchas gracias, doctor, por su pregunta. Nosotros lo que hacemos habitualmente en estos casos es el tatuaje de la lesión, y lo realizamos más o menos a 3-5 centímetros de la lesión, en lo que sería la carga mesentérica, y en contra de esa cara tratamos de hacer esos 2 tatuajes, y le comunicamos al cirujano que va a realizarla, le hacemos un buen informe describiendo dónde se encuentra la lesión, dónde se encuentran los tatuajes y de qué manera los tatuamos. Nos parece, digamos, una herramienta fundamental el tatuar la lesión en esos casos. Excelente. Excelente, doctora Andrés. En algún momento. Ay, perdón. Adelante, doctor. En algún momento, como él muy bien dijo, es muy importante el informe en esos casos. Cuando nosotros no tenemos herramientas para resolverlo endoscópicamente y ese paciente se tiene que resolver en forma quirúrgica, el informe de la colonoscopia. Y en esos casos, algo que no hay que hacer es informar a cuántos centímetros del margen anal se encuentra la lesión. Eso es algo que
no debemos hacer, que se encuentra a 50 centímetros, a 70, 80, porque depende mucho de la reducción del endoscopio, depende mucho de la localización, de cómo estemos, cómo la hayamos podido enfrentar, si la vimos en el ingreso, en la retirada. Entonces, nosotros lo que hacemos es decir, ¿dónde estamos? ¿Colon derecho, colon transverso o en el colon izquierdo? Bueno, estamos en colon transverso. Perfecto. ¿Dónde estamos? Estamos más cerca del ángulo hepático o más cerca del ángulo esplénico. Y ahí vamos dando esos parámetros. Y siempre hacemos, como dijo Andrés, recién reafirmando lo que él dice, un tatuaje distal, o sea, y en el informe ponemos que el tatuaje está realizado hacia el lado anal de la lesión. Eso es importante ponerlo en el informe. Y cuando Andrés se refiere a hacer tatuajes en cara mesentérica y antemesentérica, nosotros no tenemos una certeza de cuál es la cara mesentérica y antemesentérica en la colonoscopía, pero sí hacemos los tatuajes enfrentados. O sea, hacemos dos tatuajes a la misma altura, uno enfrentado del otro. Y de esa manera, el laparoscopista, cuando ingresa, tiene más chances de ver el tatuaje. Y en lo que respecta a la técnica del tatuaje, algo que nos parece muy importante es conocer bien la técnica del tatuaje. No es llegar a enfrentar la zona que tenemos que tatuar y tirar tinta china. Nos parece importante saber que lo primero que hay que hacer es infiltrar con solución fisiológica. Después de hacer la infiltración con solución fisiológica, pasar la tinta china, ¿sí? Que habitualmente hay que poner poquita tinta china. O sea, habitualmente uno con 12 centímetros cúbicos de tinta china es suficiente. Eso, la gran mayoría de esa cantidad de esos 2 centímetros cúbicos queda en la aguja. Entonces, uno inyecta esos 2 centímetros y después vuelve a poner la solución fisiológica y empuja la tinta china hacia la inyección. ¿Por qué es importante esto? Por 2 motivos. El primero y principal, evitar complicaciones como puede ser la peritonitis química, ¿sí? Si nosotros inyectamos directamente podemos atravesar toda la pared y generar una peritonitis química, que se soluciona con tratamiento médico, pero es un mal momento para todos. Y el segundo, que también me parece importante, es evitar inyectar el peritoneo y que de golpe el cirujano cuando entra a hacer la laparoscopía se encuentre con todo un campo negro que no sabe dónde está la lesión y demás. Entonces, ahí al inyectar solución fisiológica, al hacer la inyección submucosa, o entre la muscular propia y la submucosa, el cirujano se encuentra con el puntito negro que quiere encontrar y se le hace la cirugía más amigable y con menos probabilidad de complicación. Excelente. Ya nos quedan unos minutitos. En algún momento han pensado en hacerlo de forma combinada, que el gastroenterólogo por vía colonoscopia oriente hacia dónde está la lesión en el momento de la intervención quirúrgica. Sí, lo hemos pensado y de hecho lo estamos haciendo con algunos GIST en estómago, con GIST de bajo grado, menores de 3 centímetros. Entramos por endoscopía, le marcamos la lesión al laparoscopista y el laparoscopista hace una resección en cuña. Pero lo que no tenemos claro es si esas resecciones en cuña se pueden hacer en colon por la irrigación. El estómago es un órgano que por su irrigación por ahí lo permite y el colon, la verdad es que eso no lo tenemos claro. A los coloproctólogos de acá les gusta, como tenemos experiencia en el tatuaje, de las lesiones les gusta, lo encuentran con bastante facilidad y les gusta hacerlo de esa manera. Pero en las ocasiones en las que sea necesario, a nosotros no nos dificulta nada ir a quirófano y hacer una marcación por transiluminación de la topografía de la lesión. No es un problema mayor. Se puede hacer. El doctor Monserrat tiene rato queriendo hacer un comentario en cuanto... Raúl, si puedes comentarlo de la... Sí, Andrés, te felicito por la presentación, muy buena, muy buena.
Una pregunta, digamos, para la resección bajo agua. Ustedes ya se han aventurado en lesiones grandes, que he visto algunas publicaciones del grupo australiano y de Refic y también en Italia, en donde se han aventurado ya a resecar lesiones realmente grandes, de 4 o 5 centímetros. ¿Ustedes creen que está justificado eso? Yo por lo menos me da temor realmente aventurarme con el bajo agua en lesiones tan grandes. ¿Tú qué opinas? Nosotros estamos en el mismo camino. Estamos realizando un trabajo retroprospectivo, porque sumamos los casos que teníamos antes y los que estamos sumando ahora, en el cual el primer intento de cualquier resección mucosa endoscópica es bajo agua. Tenemos más de 50 lesiones resecadas y las enfrentamos independientemente del diámetro de la lesión. La última lesión que sacamos mide aproximadamente 4 centímetros, la sacamos en el recto. Tenemos videos de ese tipo de lesiones. Después tenemos una lesión de 50 milímetros de colon derecho, resecada en 2 fragmentos bajo agua. Y sí, creemos que es una excelente alternativa que disminuye el número de piezas, cuando se tiene que hacer piecemeal, y cuando miden entre 30 y 40 milímetros, tenemos la chance de sacar la lesión en bloque, inclusive. Pero bueno, tenemos videos para mostrarles cuando quieran, o si quieren, cuando se haga la demostración de videos, podemos preparar algunos videitos de cómo está trabajando con lesiones mayores de 20 milímetros bajo agua. Excelente. Yura, el doctor Alfredo Suárez tiene un comentario. La verdad es que por favor. Tiene razón. Excelente. Me felicito, me parecen excelentes los casos presentados, muy bonitos y se requiere mucha experiencia. Nada más quería preguntar, ¿cuál es el límite para ustedes hacer lesiones en bloque? Yo tengo entendido que más de 2 centímetros las lesiones deben ser sacadas en piecemeal. No sé. Oí que dijo que hasta 4 centímetros en bloque, bueno, más adelante me parece. Con la técnica convencional, o sea, cuando nosotros, todos los endoscopistas, estamos, o sea, todos nosotros, ustedes, todos los endoscopistas del mundo estamos en la búsqueda de la técnica ideal de mucosectomía. La técnica ideal sería una técnica que nos aporte una nula probabilidad de complicaciones severas como la perforación, que nos permita resecarlo en bloque, ¿sí? Para disminuir al mínimo la cantidad de recurrencia, y que sea fácil de aprender, ¿sí? Esa sería la técnica ideal, a la que todas podamos acceder, que sea barata, que no tenga grandes costos, que sea segura y que podamos resecar en bloque, porque como nos mostraba muy bien Andrés en su presentación, las resecciones piecemeal es lo que nos aumentan el riesgo de recurrencia. La mucosectomía convencional tiene esa limitación de que, como usted muy bien dice, hasta 20 milímetros podemos resecarlas en bloque. Más de 20 milímetros no se puede resecar en bloque por una cuestión de seguridad. De hecho, es algo que hemos conversado y que he aprendido del doctor Monserrat en su momento también, una vez que le mostré un video que intenté resecar en bloque con un asamonofilamento de 30 milímetros en colon transverso, una lesión y tuve una perforación. Afortunadamente la pudimos resolver por vía endoscópica, pero tuvimos una perforación. Entonces, en ese camino está bien establecido que con mucosectomía convencional hasta 20 milímetros. Ahora, en la búsqueda de otras alternativas, aparece la resección mucosa endoscópica bajo agua, en la cual ese límite de 20 milímetros nos permite ir un poco más allá. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nosotros cuando sumergimos la lesión hace como un bulkhead, o sea, la lesión protruye y queda flotando y nos disminuye el diámetro, que muchas veces cuando inyectamos aumenta. Cuando nosotros tenemos una lesión plana y la inyectamos, muchas veces se extiende más, ¿sí? La lesión se extiende más, entonces
pasamos de transformar una lesión de 30 en una lesión de 40 milímetros. En cambio, cuando la tenemos bajo agua, una lesión de 30 se puede transformar en una lesión de 20. ¿Sí? Y con el ASA podemos agarrar márgenes sanos y sacarlo con seguridad. Esta técnica de resección bajo agua hay más de 2.000 casos reportados si sumamos los distintos metaanálisis y demás, y hay solo un reporte de caso de una perforación, con una variante en la técnica, que fue que se intentó hacer bajo agua en retroflexión, pero que lo publicó el doctor Douglas Rex. Pero después no hay reportes de perforación. Y nosotros tenemos más de 50 lesiones resecadas mayores de 15 milímetros sin perforación. Es un camino que estamos recorriendo, del que estamos aprendiendo. No queremos decir que viene a reemplazar nada, pero sí nos parece que va a ser una herramienta más definitiva para incorporar dentro de nuestras técnicas. Ustedes no hacen disección mucosal. No hacen disección mucosal. Perdón, no pude entender la pregunta. No hacen ISD, no hacen disección submucosal en su servicio. Nosotros en nuestro servicio aún no. Nosotros respetamos mucho la curva de aprendizaje de la disección y estamos en esa curva de aprendizaje, pero creemos que el colon es la última escalera, el último escalón de la escalera, digamos. Estamos en curva de aprendizaje y todavía no tenemos una expertise como para entrar a hacer esas grandes resecciones de colon cuando tienen indicación. De todas maneras, creemos que el porcentaje de lesiones de colon que necesitan disección es realmente muy, muy pequeño. Está más que indicado, más que el tamaño, está por los predictores de invasión de la submucosa, y realmente es un porcentaje muy, muy bajo el que queda a merced de esa técnica. Bueno, de verdad, nuevamente, José, quiero felicitar al doctor Andrés Sánchez. Nos encantó su presentación, Sebastián. De verdad que ha sido un gran aporte, porque esto es los 3 casos espectaculares con las diferentes técnicas. Es un gran aporte porque no hay nada o casi nada publicado y presentado en relación a las recidivas, pues, de las lesiones. Y es muy importante, nos encantó muchísimo el enfoque que les dieron y de verdad que aprendimos muchísimo. Yo no sé si, José, tenemos un minutico. Quería decirle al doctor Montserrat que si podía comentar algo en cuanto al uso del ASA en los bordes, porque el doctor Montserrat tiene bastante tiempo, nosotros que hemos trabajado juntos, el doctor Montserrat en los casos grandes, en las lesiones grandes, perdón, él siempre hace el uso del electrocauterio en los bordes de la lesión. Entonces, ahora recién está publicado y me gustaría que el doctor Montserrat comentara toda esa parte. Sí, es que yo me río un poco cuando salen publicaciones al respecto. Realmente en un libro de técnicas de endoscopia publicado a principios de los 80, escrito por el doctor Jeremy White, él habla precisamente del barrido de los bordes. Está el dibujito y todo. Un día esto se los presento, pero es muy viejo, descrito como el ASA de pulepectomía. Y él lo describía como la técnica del barrido, precisamente de los bordes, para prevenir la recidivas. Y ahora el grupo australiano pues insiste mucho en ello, que por cierto el grupo de Burke, él es muy, muy pro resección parcelaria. Él dice, bueno, si reciba, la cortamos la reciba. ¿Cuál es el problema? Porque mucha gente insiste en sacarlo en un solo bloque, y quería referirme a la experiencia de Repici, precisamente en donde, utilizando la técnica de un solo bloque, tuvo 12.5% de perforaciones en lesiones muy grandes. Entonces, en lesiones grandes simplemente ya uno mentalizado, no la voy a resecar en bloque, simplemente se reseca parcial y listo. Yo no he tenido en mi experiencia sino 2 casos de perforación pequeñas en lesiones grandes. O sea, yo soy muy amigo de la resección parcelaria y es muy segura. Yo creo que hay que insistir en ello. Lesiones de más de 2 centímetros, no la reseque en bloque. Quizás con la experiencia nueva, bajo AVA, eso puede expandirse, pero usando la técnica convencional, no más de 2 centímetros, no intenta resecarlas en bloque. Problemas de nuevo, felicitaciones a Andrés y a Sebastián, excelentes los casos, muy buenas las imágenes, y bueno, queremos seguir contando con ustedes.
Bueno, gracias de nuevo. Vamos a continuar, ¿no, José? Nos queda el último caso. Sí. Y los invitamos a Sebastián, a Andrés, al doctor, a todos a quedarse para el último caso, que va a estar a cargo del centro de Táchira. Ya vamos a hacer la presentación. Allí tenemos a los doctores, la doctora Vanessa. La doctora Vanessa Becerra es la residente que va a exponer el caso. Ella es residente de segundo año del posgrado de gastroenterología del Centro de Control de Cáncer Gastrointestinal, doctor Luis Anderson, allá en San Cristóbal. La van a apoyar como sus adjuntos la doctora Lourdes Márquez, gastroenterólogo del centro, y el doctor, que ya lo conocieron, Ángel Rivera, cirujano oncólogo, también del Centro de Control de Cáncer Gástrico, Luis Anderson, quien nos van a compartir su experiencia en este interesante caso. Adelante, doctora. Adelante, José, con el video de ellos. Igual me dicen si se escucha bien. Yo creo que se va a escuchar bien. Bueno. Vamos. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Vanessa Becerra, residente de segundo año de posgrado de gastroenterología. Gracias a la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva por la realización de estas actividades académicas y a mi maestro, el doctor Denis Castro, por la invitación. A continuación presentaré el caso clínico número 19-3151, el cual trata de paciente masculino de 52 años de edad, quien acude refiriendo inicio de enfermedad actual de 3 meses de evolución, caracterizado por dolor abdominal localizado en hipocondrio izquierdo, de aparición insidiosa de leve intensidad, carácter opresivo irradiado a epigastrio, sin atenuantes ni exacerbantes aparentes. De 2 meses de evolución refiere saciedad precoz y pérdida de peso, por lo cual acude a facultativo privado, quien tras hallazgo ecográfico refiere a nuestra institución. Paciente quien niega comorbilidades, así como antecedentes familiares pertinentes, sin hábitos tóxicos y quien refirió pérdida de peso desde inicio de enfermedad actual, aproximadamente 5 kilogramos. Al examen físico, el COG de 1, Karnofsky del 80%, en condiciones clínicas estables, con abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, ruidos hidroaéreos presentes, blando, depresible. A la palpación superficial en hipocondrio izquierdo se palpa masa redondeada, bien delimitada de aproximadamente 12 por 11 centímetros de diámetro, levemente dolorosa, no pulsátil e inmóvil. En esta imagen podemos observar un discreto aumento de volumen hacia la región de hipocondrio izquierdo. Valores de laboratorio dentro de los límites normales. La impresión diagnóstica inicial fue de dolor abdominal en estudio, un TU gástrico versus TU del mesenterio. Se realiza ecografía abdominal en la cual hacia hipocondrio izquierdo se observa imagen heterogénea con predominio del componente sólido sobre el componente líquido, ovalada de bordes bien definidos, de la cual impresiona probable origen gástrico. El grosor de la pared gástrica era de 0.26 centímetros. Por lo tanto, llama la atención el gran tamaño de la imagen descrita, con medidas de 17 por 12 por 13 centímetros y volumen de 1072 ml. Se evidencia flujo arterial en el interior de la lesión, así como planos de clivaje conservados, tanto con riñón izquierdo como con vaso. Parénquima hepático sin imágenes focales aparentes. El informe indica un lobo intraabdominal, GIS de estómago interrogado. Se realiza endoscopia digestiva superior, en la cual se observa hacia cuerpo alto, curva mayor, una lesión elevada de bordes mal definidos, de la cual resalta no hay cambios mucosales ni vasculares. Concluimos el estudio como compresión extrínseca en cuerpo alto versus lesión subepitelial y gastritis crónica superficial. Se realiza tomografía de abdomen y pelvis con doble contraste, en la cual se observa en región gástrica pared irregular no engrosada con una gran imagen hipodensa de bordes uniformes bien delimitados de diámetros de 12 por 11 por 16 centímetros, que desplaza estructuras adyacentes pero conserva planos de clivaje con vaso y con riñón izquierdo,
y posterior a la administración de contraste endovenoso, se ve realce heterogéneo de la lesión y llama la atención una imagen hipodensa en su interior, probablemente relacionada con foco de necrosis. El informe indica TU gástrico voluminoso con degeneración quística, GIS interrogado y demás estructuras sin evidencia de lesiones focales al momento de la evaluación. En impresión diagnóstica final de un GIS gástrico de crecimiento exofítico, TNM clínico T4N0M0, estadio 3B. El caso se discute en reunión clínica de nuestra institución en compañía de gastroenterólogos, cirujano-oncólogos, cirujanos generales, anatomopatólogos y demás residentes de posgrado. Para complementar estudios preoperatorios se sugiere la realización de ultrasonido endoscópico, pero por motivos económicos y de traslado no es posible su realización, por lo cual el paciente es llevado a mesa operatoria. Y se encuentra un tumor localizado a nivel del saco peritoneal menor con adherencias a pedículo esplénico, cuerpo de páncreas, peritoneo parietal posterior y mesocolon transverso, de aspecto sólido y multilobulado de 30 por 20 centímetros y 2.600 gramos, por lo cual se realiza resección de tumor que implica gastrectomía parcial en cuña, más esplenectomía, más pancreatectomía corpo caudal, más colectomía del transverso. Estas son imágenes, como podemos ver, intraoperatorias. Llama la atención el gran tamaño de la lesión. De hecho, si volvemos a comparando esta foto que tenemos aquí con la vista inicialmente, vemos cómo el tumor creció. En cuanto a los hallazgos anatomopatológicos, se reporta un tumor retrogástrico de 26 por 19 por 7 centímetros y 2.881 gramos de peso, que incluía fragmentos de estómago, de páncreas, de vaso y del colon. En estos cortes histológicos vemos en el segmento superior izquierdo proliferación de células mesenquimales a predominio de células fusiformes y en el extremo inferior y centro células con citoplasma amplio y núcleos centrales que corresponde a componente epitelioide. Se reporta entonces como una gastrectomía parcial, más colectomía parcial, esplenectomía y pancreatectomía, tumor del estroma gastrointestinal localizado en pared posterior del estómago, con dimensiones de 26 por 19 por 7 centímetros, unifocal, mixto de 40 a 50 mitosis por campo y con presencia de necrosis. De alto grado, márgenes negativos para GIS y un TNM patológico T4N0M0. Teniendo en cuenta el tamaño de la lesión, que es de más de 10 centímetros, y la cantidad de mitosis, sería un paciente susceptible al tratamiento con imatinib. Sin embargo, requeriríamos de inmunohistoquímica para descartar que se trate de un fenotipo salvaje ante el cual no respondería a dicho medicamento, resultados de los cuales aún esperamos los mismos. A continuación, una breve revisión acerca de los GIS gástricos. Teniendo en cuenta que los GIS son un grupo raro de neoplasias que constituyen el 1% de los tumores malignos del aparato digestivo y 80% de todos los tumores mesenquimales gastrointestinales, término que define a un grupo de neoplasias no epiteliales en el que también se incluyen los tumores del músculo liso como el leiomioma y el leiomiosarcoma y las neoplasias de nervios periféricos como los schwannomas. En el año 1983, Masul y Clark definieron las características morfológicas de los GIS y los diferenciaron del resto de tumores mesenquimales. Sin embargo, no hasta finales de la década de 1990, cuando los avances en la biología molecular aportan dos datos fundamentales que permiten individualizar de forma definitiva a los GIS del resto de los tumores del mesénquima. La primera de ellas, su origen muy probable en las células de Cajal o células marcapasos del intestino. Y segundo, el descubrimiento de la expresión de una tirosinquinasa del receptor KIT en el tejido de estos tumores. Ambos hallazgos han permitido avanzar en el conocimiento de la patobiología de los GIS y han aportado información decisiva en el diagnóstico y el tratamiento de estos tumores. Se han descubierto al menos 2 mutaciones
proactivadoras de la actividad tirosina de KIT y de otro receptor emparentado con este, denominado PDG-FRA, el cual este hallazgo clasifica los GIS desde el punto de vista molecular en 3 subtipos: KIT positivo en un 90%, PDG-FRA positivo representa el 5%, y el KIT PDG-FRA negativo o salvaje representa un 5%. Esta diferenciación puede tener implicaciones pronósticas y terapéuticas. Por ejemplo, las guías no recomiendan la terapia adyuvante con imatinib para casos de alto riesgo de GIS con mutación salvaje, porque se considera que este tipo de mutación es resistente al imatinib, al sunitinib y al regorafenib. Este grupo de GIS representa el 50-70% de todos, y en cuanto al estómago, 15% ellos se ubican en el cardio, 70% en el cuerpo y 15% se localizan en el antro. Histológicamente se diferencia en 3 subtipos. El principal fusiforme, que representa el 70%, 20% representado por el tipo epitelioide, y el menos común, que es el mixto, en un 10%, el cual hace referencia al caso presentado previamente. Aunque la mayoría de los casos son sintomáticos, un 20% de los GIS se descubren de forma casual, con motivo de una intervención quirúrgica e incluso durante la autopsia. Los síntomas por lo general incluyen hematemesis, melena, saciedad precoz, dolor abdominal, náuseas, vómito y plenitud postprandial. En cuanto a los hallazgos, para llegar al diagnóstico, los primeros estudios que se realiza es la endoscopia digestiva, ecografía abdominal, en las cuales estas lesiones lucen como imágenes hipoecoicas o ecomixtas bien definidas y Doppler positivo. A la endoscopia digestiva superior se visualizan como protrusiones lisas de base amplia con mucosa normal, sin cambios mucosales ni vasculares, y en algunas ocasiones se puede observar una ulceración central. En estos casos no se recomienda la toma de biopsia debido a la superficialidad de la misma y en relación con la profundidad que tienen estas lesiones, salvo que se encuentre una ulceración central y en la misma se pueda tomar la biopsia. Hay características sugestivas de alto riesgo en cuanto a la endoscopia, los cuales incluyen bordes irregulares, crecimiento durante el seguimiento endoscópico y la presencia de úlceras. En cuanto al ultrasonido endoscópico, se visualizan como masas sólidas, hipoecoicas y no homogéneas, y hay que estar atenta a los siguientes signos de malignidad, como lo son bordes irregulares, espacios anecoicos, aumento del tamaño durante el seguimiento y la presencia de focos ecogénicos. En la tomografía axial computarizada se observan como imágenes bien definidas, heterogéneas, exofíticas, con un componente intraluminal y exofítico definido como el signo del reloj de arena, con reforzamiento periférico y heterogéneo y con áreas de menor atenuación. La resonancia magnética nuclear se considera útil en los GIS grandes y exofíticos para establecer su localización y relación con órganos vecinos. Y se observan como una imagen iso hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. El PET scan, su utilidad es imprescindible en el seguimiento de la respuesta al tratamiento con imatinib. En cuanto a la toma de la biopsia no es necesaria cuando hay sospecha elevada de GIS y este sea resecable. Sin embargo, en los casos en los que la lesión submucosa sea indeterminada o que haya enfermedad metastásica y se plantee tratamiento paliativo, deberá obtenerse siempre el diagnóstico histológico. En estos casos, la punción con aguja fina por medio de ultrasonido endoscópico ha demostrado ser una técnica segura y poco invasiva, con una sensibilidad del 100%. Esta precisión diagnóstica aumenta con el diámetro tumoral. Para aquellos tumores menores de 2 centímetros, la precisión es del 71% y para aquellos mayores de 4 centímetros del 100%. Las pautas asiáticas recomiendan la toma de biopsia luminal. Además de ello, se sugiere solicitar un panel inmunohistoquímica. Los GIS generalmente son negativos para la desmina, que es un marcador de músculo liso, y la proteína S100, que es un marcador de células de Schwann, pero pueden ser positivos de forma variable para la actina del músculo liso y la actina específica de músculo. 70% de los GIS se tienen positivos para CD34,
que fue el primer marcador inmunohistoquímico identificado en el año 1984 para diferenciar los GIS del leiomioma y leiomyosarcoma. Y el CD117 es un marcador bastante sensible y más específico para los GIS descubiertos en 1998. El DOC1 es un marcador novedoso que se expresa de forma ubicua en los GIS independientemente del estado de la mutación, sea TIP o PDG-FRA, y se descubrió por primera vez en el año 2004. Por lo general se recomienda al menos solicitar el CD117 y el DOC1, los cuales se tiñen positivamente en más del 95% de los GIS. Es importante estratificar el riesgo de los GIS y se emplean varias escalas. Entre las más usadas tenemos la de la NIH y la UNSUR, las cuales toman en cuenta el tamaño del tumor, las mitosis y la localización del tumor, dividiéndolos a su vez en muy bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Partiendo de estas características que aquí se encuentran, estos también representan los factores pronósticos ampliamente reconocidos, entre los cuales también vale la pena la fractura tumoral, la cual representa el factor pronóstico más ominoso, y la mayoría de los GIS rotos pueden tener recurrencias durante el seguimiento. Por lo tanto, todas las pautas sugieren terapia adyuvante con imatinib para pacientes con ruptura de tumor, y algunos expertos pueden considerar que estos pacientes pueden recibir terapia adyuvante durante mucho más de 3 años. De acuerdo con el estándar de sarcoma de Oslo, la definición de ruptura del tumor es la siguiente: fractura o derrame del tumor, aciticidad de sangre, perforación gastrointestinal en el sitio del tumor, infiltración microscópica de un órgano adyacente, disección intralesional o resección por partes y biopsia por excisión. La cirugía sigue siendo el pilar fundamental para una posible cura permanente, incluso en la era de los inhibidores de la tirosinquinasa. En el caso de los tumores de los GIS gástricos, dependiendo de la localización, se pueden realizar resección en cuña, gastrectomía proximal o distal y resección multivisceral. En cuanto al tratamiento médico, el pilar son los inhibidores de la tirosinquinasa, de los cuales el imatinib es el que ha demostrado superioridad ante los demás, y que la mayoría de GIS y mutaciones de los mismos responden a este y por lo general tienen mejor pronóstico. Es importante también señalar que el imatinib puede generar resistencia secundaria, y esto es un grave problema porque esta resistencia por lo general se precisa es cuando se tienen 2 años con el tratamiento, y esto es potencialmente grave en aquellos pacientes con GIS avanzado o metastásico. Tenemos tratamientos endoscópicos en los cuales algunas guías sugieren que los GIS menores de 4 centímetros y de bajo riesgo son susceptibles a este, y se cuentan con varias técnicas, como enucleación endoscópica, ligadura con banda endoscópica, excavación submucosa endoscópica, resección endoscópica de espesor total y laparoscópico, y cirugía cooperativa endoscópica. Sin embargo, las guías asiáticas no recomiendan la realización de tratamientos endoscópicos debido al alto riesgo de rotura tumoral. Entre los algoritmos más usados tenemos los de la NCCN, los cuales dividen al paciente en aquellas lesiones menores de 2 centímetros, y dependiendo de si tienen al ultrasonido endoscópico características de alto o de alto riesgo, se puede considerar su seguimiento o resección quirúrgica, y aquellas masas mayores de 2 centímetros, dependiendo de la morbilidad que implique la cirugía, puede ir directamente a resección quirúrgica o considerar la terapia neoadyuvante con imatinib. Tenemos que posterior a una resección completa, si fue un paciente que no recibió imatinib, si resulta ser de bajo riesgo, se puede mantener en observación, pero si tiene características de alto riesgo, se recomienda la terapia adyuvante con imatinib, y aquellos pacientes que recibieron neoadyuvancia se recomienda continuación de la misma, pese a que haya una resección completa. Y aquellos pacientes que tienen el fenotipo salvaje, ellos son susceptibles a tratamiento con avapritinib. También contamos con las guías asiáticas, las cuales estratifican a los pacientes de acuerdo a si hay presencia o no de síntomas, y partiendo de allí en cuanto al tamaño. Como por ejemplo en el caso presentado, nosotros teníamos un paciente con un GIS mayor de 5 centímetros y sintomático, por los cuales las guías asiáticas sugieren que el paciente vaya directamente a cirugía.
y también cuentan con algoritmos para el seguimiento de los mismos, que es básicamente igual a las presentadas por la NCCN. Por su atención, muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias al Centro de Control de Cáncer Gástrico y excelente presentación, un caso bien llevado, bien impresionante el tamaño de la lesión. Bueno, si quieren hacer algún comentario, el doctor Sebastián, que antes mencionó algo del marcaje que hace para las lesiones, para este tipo de lesiones en el estómago, si nos quiere comentar alguna experiencia en el tratamiento endoscópico de la lesión. Bueno, ante todo felicitar y agradecer a la doctora por su excelente presentación, muy completa, con un resumen muy actualizado del enfoque de los GIST y una revisión realmente muy buena. ¿Cuál es el rol de la endoscopía en los GIST? Me parece que, en primer lugar, nosotros tenemos que tener en cuenta el rol diagnóstico, por un lado, y el eventual rol terapéutico que viene en el futuro para los tumores estromales. En lo que respecta al diagnóstico, más allá de la semiología endoscópica de las lesiones subepiteliales, de la endoscopía convencional, sabemos que lo que nos aporta muchísima información, como muy bien lo dijo la doctora, es la ecoendoscopía. Y la confirmación de la toma de muestras por ecoendoscopía de estas lesiones subepiteliales. Uno, solo con la visualización endoscópica realmente tiene una especificidad baja para hacer diagnóstico de GIST. Pero esa especificidad aumenta muchísimo cuando podemos tomar muestras. En un principio, cuando yo empecé a hacer ecoendoscopía, me frustraba bastante con la devolución de los histopatólogos, de los citólogos, porque teníamos un rédito bajo diagnóstico con las punciones, porque usábamos las agujas de punción aspiración con aguja fina. Entonces teníamos citología solamente, de vez en cuando, como son lesiones duras, podíamos sacar algún cilindro y eso nos daba alguna información más, pero actualmente la aparición de las agujas de biopsia, que ya no son agujas finas, sino que son agujas de biopsia, con una técnica adecuada nos permite sacar cilindros que al patólogo le da también la herramienta para hacer la inmunomarcación. Entonces ahí, ya con el cilindro que podemos sacar con estas nuevas agujas, más la inmunomarcación, podemos decirle con certeza a los oncólogos o a los cirujanos de que estamos hablando de un GIST, y inclusive aportar también algo en la diferenciación de estas lesiones para tomar conductas. Entonces, la ecoendoscopía ha ganado lugar y sobre todo la aparición de estas nuevas agujas y el desarrollo tecnológico nos ha aportado muchísimo. Es muy importante quien ve la biopsia también, ¿sí? Tienen que ser patólogos con mucha experiencia y nosotros habitualmente trabajamos con una misma histopatóloga y citóloga que ve casi exclusivamente tubo digestivo y que tiene experiencia en punciones por ecoendoscopía. Y el segundo punto es hacia dónde va la terapéutica, cuál es el límite de la terapéutica endoscópica. Nosotros, como les comentaba previamente, y como muy bien lo explicó la doctora, el límite hoy es el tamaño, ¿sí? Los 2 centímetros. Más de 2 centímetros tienen una alta probabilidad de tener algún grado de diferenciación o de afección que nos lleva a la técnica quirúrgica. Pero lo que puede aportar el endoscopista cuando las lesiones son pequeñas, cuando miden entre 2 y 4 centímetros, por ahí hacer una marcación endoscópica por transiluminación para hacer resecciones conservadoras, hacer resecciones en cuña. Eso lo hemos hecho con la laparoscopista de nuestro equipo, con el doctor Lamotte,
en algunos pacientes con excelentes resultados. También lo hemos hecho con algunos tumores neuroendocrinos de un tamaño pequeño, sin adenopatías y sin metástasis a distancia. Pero creo que el lugar de la endoscopía en la terapéutica viene de la mano de la endoscopía del tercer espacio. Y en un principio la disección submucosa tuvo sus limitaciones, pero las nuevas modificaciones, como son la tunelización, la técnica de tunelización que se aprendió en esófago para el POEM y que ahora se está aplicando en la variante del Pocket ESD, en estómago y también en recto, me parece que tienen un futuro importante. Aclaro que yo no tengo experiencia en endoscopía del tercer espacio, pero quienes tengan experiencia creo que pueden aportar muchísimo. Creo que el doctor Alberto Baptista, que es un amigo de Venezuela, maneja muy bien la endoscopía del tercer espacio con sus distintas alternativas, y por ahí él puede ser una alternativa o una referencia a tener en cuenta también, pero creo que por ese lado va un poco el tratamiento endoscópico de estas lesiones. Gracias, doctor Esteban, por su aporte. Quiero invitar al grupo de los presentadores del caso, el Centro de Control de Cáncer Gástrico, de Cáncer Gastrointestinal, disculpa Denis, siempre me equivoco con esto, para que hagan sus comentarios. Tenemos el doctor, el cirujano que hizo el caso, si nos quiere hacer algún comentario, doctor, o si tengan... Bueno, tal vez se preguntarán que por qué se hizo tanta resección, fue una resección multiorgánica. Y una de las cosas más importantes en el tratamiento quirúrgico de estos tumores es la preservación de la pseudocápsula. Como se dice por ahí, cuando se comenta de estos tumores, que son tumores delicados, que hay que saberlos tratar desde el punto de vista quirúrgico. La ruptura de la pseudocápsula cambia el pronóstico del paciente y pues es un paciente que puede recaer con el tiempo. Entonces, lo importante es tratar de evitar las adherenciolisis si el tumor está adherido a otras estructuras para evitar romper esta pseudocápsula. Y es por eso el motivo de que la resección fue multivisceral. El tumor se adhería con adherencia firme a otras estructuras y esto es lo que obligó a que se hiciera la resección de esa manera. El componente gástrico del tumor, si se quiere, era pequeño, pero una superficie como de 5 o 6 centímetros, lo que comprometía la cara posterior del cuerpo alto, y todo el crecimiento era exofítico. Es una cosa también que llama la atención porque todo el crecimiento es hacia afuera y se adhería a los otros órganos, pedículo esplénico, cuerpo y cola de páncreas y al mesenterio del colon. Entonces, de entrada parece que como que si no fuera un tumor gástrico, sino un tumor del retroperitoneo, pero evidentemente que sí estaba adherido al cuerpo y el crecimiento era completamente exofítico al estómago. Acotando lo que dice el doctor, si bien el paciente debutó fue con síntomas digestivos altos, como saciedad precoz y náuseas, que fue lo que lo hizo consultar inicialmente, cuando nosotros hicimos el estudio de ecografía, que es lo que hacemos posterior a la consulta, observamos que la diana gástrica, sobre todo hacia la región de antro, que es lo que se proyecta en la imagen, estaba en un diámetro normal, a pesar de que había una gran lesión adyacente al estómago. Cuando hicimos la endoscopia, siempre nos llamó la atención esa imagen, como ustedes vieron en el video, de una lesión de gran tamaño hacia cuerpo alto, que más que parecer una lesión subepitelial se comportaba como una compresión extrínseca. Sin embargo, cuando vemos las imágenes tomográficas, pues ya nos ayudó a concluir que realmente pudiera tratarse de un GIS gástrico por las características del área de necrosis, por la ubicación de la lesión,
que fue cuando decidimos discutirlo en reunión clínica para decidir el tratamiento quirúrgico por todo lo que ya Vanessa mencionó en la presentación. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. De verdad, el caso endoscópicamente llama la atención justo lo que dijeron, ¿no? Parecía más una compresión extrínseca que un GIP como tal. Y me llamó muchísimo la atención. Nosotros en rutina aquí también a todas las lesiones le hacemos ultrasonido abdominal después que hacemos la historia clínica. Y me llamó muchísimo la atención que el grosor normal de la pared gástrica, cuando uno lo ve por ultrasonido abdominal, pues son más, se mantenía, pues tenía 2.6 milímetros, creo que era el diámetro que tenía la pared. Sí, eso de repente pudiera ser por la ubicación de la lesión, estaba hacia cara posterior. Es por eso, porque es la ubicación exacta donde estaba la lesión. Y bueno, una vez más recordarles que el ultrasonido abdominal sigue siendo como nuestras manos después que examinamos el paciente y que nos da un gran aporte, sobre todo para los residentes. Si están bien formados en ultrasonido abdominal, hacemos buenos diagnósticos endoscópicos y posteriores. Así que lo seguimos. Yo soy una defensora del ultrasonido abdominal y todos mis pacientes, después que los examino, les hago ultrasonido abdominal. Y de verdad que perfecto. Bueno, no sé si quieren hacer algún otro comentario. Denis. Adelante, doctor Denis, lo escuchamos por aquí. Te voy a hacer un comentario que me dijo una vez en Sendai el doctor Fukuji Mochizuki sobre el ultrasonido abdominal. Él decía que el ultrasonido abdominal es para el gastroenterólogo lo que es el estetoscopio para el cardiólogo. Con esa frase. Excelente. Nosotros hacemos eso. Y aquí, no sé allá, Sebastián, en Argentina, pero nosotros aquí, como gastroenterólogos, nos formamos en ultrasonido abdominal. En otros países, el ultrasonido abdominal lo hacen los radiólogos. Nosotros hacemos ultrasonido abdominal. Es una herramienta muy valiosa para nosotros. Y el posterior uso del ultrasonido va de la mano con eso. Muchísimas veces la gente que está formada en ultrasonido tiene una base de ultrasonido abdominal y ayuda muchísimo. Nosotros creo que es un punto débil de nuestra formación. La verdad es que no tenemos formación los gastroenterólogos en ultrasonido abdominal. Y es algo que creo que con el tiempo se fue perdiendo. En un momento estaba incorporado en los inicios de las residencias y por lo menos en la residencia de nuestro hospital, del que venimos con Andrés, del Hospital San Martín de la Plata, pero después con el tiempo es como que la endoscopía fue ganando lugar, los imagenólogos es como que lo tomaron también en parte como algo propio, y la verdad es que no tenemos experiencia en ultrasonido abdominal. Ahora hay cursos anuales en las cuales le ofrecen no solamente a los gastroenterólogos, sino a los médicos de guardia y a un montón de otros especialistas la posibilidad de formarse y de hacerlo, y es algo a considerar. Pero a mí siempre me genera admiración cómo ustedes manejan el ultrasonido abdominal y la experiencia que tienen. Realmente es un aporte muy valioso. Sí, bueno, de verdad que sí. Cuando quieras, Andrés, te paseas por acá y te aportamos algo en ultrasonido abdominal. El doctor Augusto Villaverde, cuando estuvo aquí, que vino a formarse vino hace mucho tiempo ya, antes de que el doctor Villaverde hiciera ultrasonido endoscópico, él estuvo aquí con el doctor Dervis Vandre en ultrasonido endoscópico, y él se iba a mi consultorio para que yo le enseñara a hacer ultrasonido abdominal también, porque dice que lo ayudó muchísimo en la formación, pues. Allí aprender qué era ecogénico, qué no era, porque
eso es el mismo lenguaje, es ultrasonido, pues lo único que a través del endoscopio. Pues. Bueno. Nuevamente quiero felicitar al Centro de Control de Cáncer Gastrointestinal del Estado Táchira, al doctor Denis, que Denis no descansa. Denis de verdad que es otro, nosotros somos muy afortunados en este país porque tenemos maestros como Denis, como Raúl, como el doctor Suárez, bueno, y muchísimos más, Ramón Piñero, donde está, que fue nuestro maestro refunfuñón. Ramón nos aportó tanto y de verdad que todas las reuniones que hagamos son en honor a Ramón y a Delia, porque de verdad fueron nuestros grandes maestros, igual que todos ustedes. Quiero agradecer infinitamente por estar aquí. Quiero agradecerle a Sebastián, a Andrés, a todos los que estuvieron, al doctor Suárez nuevamente, a todos por apoyarnos. De verdad que muchísimas gracias. Los esperamos para las próximas actividades y bueno, esta es su casa, Sober, Caracas, siempre vamos a estar felices de tenerlos cuando se pueda nuevamente aquí. Gracias, Sebastián, por tu gran aporte, por invitar y bueno, ya sabes lo que los videitos que vas a ir preparando para el evento de julio. Sí, después si nos pueden enviar un mail con las especificaciones técnicas, confirmando la fecha y todo eso, yo les agradecería y vamos a trabajar vamos a trabajar con Andrés seguramente en esto y vamos a estar presentes en la actividad de julio sin problemas. Yo nuevamente quiero agradecerles la invitación. Para nosotros es muy importante, nosotros estamos en el interior del país, estamos en el sur de Argentina, en la Patagonia, y poder estar vinculados a una sociedad nacional de endoscopía como la venezolana, con tantos profesores, con prestigiosos y todo, la verdad que es realmente algo muy productivo. Aprendemos mucho cada vez que interaccionamos con ustedes en estas actividades científicas y siempre estamos gustosos de participar. Y, y poder incorporar a Andrés también para mí significa mucho porque vamos sumando integrantes de nuestro equipo a que participen. Y bueno, enviarles un abrazo grande a todos, también extensivo ahí a los amigos de Colombia, que vi que hay un par conectados, incluido a uno de mis maestros, sin ser médico, Carlitos Donais, me ha enseñado muchísimo en este camino, así que agradecerle también a él públicamente que siempre nos acompaña y está presente. Así es, gracias Carlos. Con mucho gusto, como siempre. Bueno, el doctor Di Giorgio se despide, se tuvo que retirar, tenía un compromiso familiar y bueno, a todos nuevamente muchísimas gracias, los esperamos, ya le pasaremos los avisos de las actividades. Gracias Carlos, siempre estás allí, siempre aportando para nosotros. Nuevamente, doctor Suárez, doctor Figueroa, Andrés, todos muchísimas gracias, doctor Monserrat, todos los que acudieron aquí, muchísimas gracias y bueno, los esperamos pronto, de nuevo en la próxima actividad. Gracias. Bye bye. Muchas gracias. Sánchez.